Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en la unidad número 2. Habíamos dicho que había algunas preguntas que eran opcionales hacer, si ustedes querían las hacían, si no, no. Habíamos visto las señales químicas, olfativas, de comportamiento de algunos animales al momento de la reproducción, ¿no? Y nos habíamos quedado en el sistema reproductor en el ser humano, ¿sí? Lo primero que vamos a hablar es un poquito de historia, porque siempre que enseñamos tenemos que tratar también el tema de la historia de la ciencia, así como se llama, para ver los inicios, ¿no? De cómo se descubrió, cómo se trató el sistema reproductor a lo largo de los años. Y nos remontamos a la antigua Roma, ya lejos y en el tiempo, en donde no había muchos estudios relacionados con el cuerpo humano, ¿no? Era como lo que se sabía, era lo que uno especulaba, lo que podía tratar de predecir, ¿no? O lo que se observaba con los ojos, claramente. Se hacían muchas disecciones en diferentes animales, los más comunes, los cerdos y los monos, porque obviamente no se podía hacer autopsias, no existía el concepto de autopsia, o sea que las personas que morían, bueno, morían, punto, no se les ponía una enfermedad ni nada por el estilo, ¿no? Como estaba prohibido hacer disecciones sobre los cadáveres humanos, se las hacía sobre los animales. Acá dice el texto, ¿no? Los cerdos y los monos son relativamente cercanos en términos evolutivos al ser humano. Los aspectos morfológicos, o sea, sus cuerpos, claramente no son para nada parecidos, ¿no? Uno pensaría, bueno, pero el mono para la ciencia es como bastante cercano, evolutivamente hablando. Sí, bueno, pero no es igual, no tenemos los mismos órganos, ni ubicados de la misma forma, ni nada por el estilo. Entonces, no, ¿no? Pero bueno, era lo que había en ese momento. Eh, Dice el texto que existía mucha información referida al sistema reproductor femenino, a diferentes enfermedades y padecimientos relacionados a los órganos del sistema femenino, ¿no? Ustedes piensan que en ese momento se iba conociendo lo que se podía, ¿no? Tampoco es que había mucho. Ahí nombra una herramienta que es el espéculo, ¿sí? No sé si alguna de las mujeres presentes han ido al ginecólogo, pero es muy común encontrar en un consultorio ginecológico un espéculo, que para aquellas que no saben lo que es, un espéculo es un instrumento que se utiliza para observar la vulva, que es la parte exterior de la vagina, y también para observar el cuello del útero. Ya vamos a ver bien cómo está organizado el sistema reproductor femenino, pero hoy por hoy, ¿se me escucha? Sí. ¿Sí? Ah, porque me Sí, saltó sí. que tenía como mal la conexión a internet. Hoy por hoy el espéculo se retecontra reutiliza en todos los consultorios ginecológicos, y de hecho es una herramienta que hasta me puede decir si yo estoy teniendo alguna enfermedad ginecológica o no. O sea que viene desde la época de la antigua Roma y hasta hoy se utiliza. O sea, fíjese que es súper pro. Em, bueno, entonces los conocimientos de esa época bastante limitados. Ya a la Edad Media, un poco más avanzado en las civilizaciones, los conocimientos en general del sistema reproductor seguían siendo bastante escasos, o sea, es como que había información, pero hasta ahí nomás. Eh, y obviamente en la época de la Edad Media era muy fuerte en las creencias religiosas, es como que comenzaban, ya habían comenzado de hecho, un poco de tiempo atrás, de la Edad Media, pero era muy fuerte, o sea, el peso que ejercía la iglesia y toda la parte religiosa sobre la ciencia era abismal, ¿no? O sea, entonces, claro, como por lo general uno asocia el sistema reproductor femenino-masculino con temas que son un poco decorosos, ¿no? Como que a uno le da un poco de cosa hablar de eso, y no, uno trata de ser, de tener cierto pudor. Obviamente, en la Edad Media no era una excepción a esta regla.
Y bueno, a partir de ese momento se comenzaron a establecer ciertos mitos que hoy por hoy, con el conocimiento y la investigación que tenemos, sabemos que no son verdad. Pero bueno, en ese momento no existía mucho avance tecnológico y mucha investigación sobre el tema. Por ejemplo, cuando las mujeres menstruaban, se creían que en ese momento las mujeres eran venenosas, entonces no se las dejaban ni siquiera acercar a nada, ¿no? Ni a otras personas, ni a cultivos, porque los iban a marchitar, ni tampoco a animales, porque los iban a contagiar, y etcétera, ¿no? Algo que es total y completamente normal y natural, en ese momento era visto como algo muy malo, ¿no? Y este es uno de los miles de ejemplos que podríamos buscar y citar, ¿no? Esta mujer, más o menos en la época de la Edad Media, pero si nos situamos en Salerno, Italia, ¿no? La ciudad de... Sí, es como una provincia de Italia, Salerno, ¿no? Esta mujer que se llamaba Trótula, junto con un grupo de mujeres, comenzaron a investigar y a elaborar dibujos, planos, como libros, ¿no? Con información, todo relacionado al sistema reproductor. Por eso son consideradas como las primeras médicas ginecológicas, porque también se dieron cuenta de muchas enfermedades, de cómo tratar. ¿Se me escucha ahora? Sí, Se me había Sí, ahora cortado sí. porque tengo mal el internet, no sé por qué. Bien, buenísimo. Como que anda medio medio. Entonces, ¿hasta dónde hablé? ¿Llegué a presentar a esta mujer? ¿Se escuchó eso? sí, Ah, muy bien. Sí. Bien, entonces, eran consideradas Trótula junto con un grupo de mujeres como las primeras médicas ginecológicas porque justamente empezaron a notar ciertas enfermedades que estaban relacionadas con el sistema reproductor, ¿sí? Cómo tratarlas con medicina natural. Hoy quizás no sería nuestra primera opción la medicina natural, iríamos más por la medicina artificial, que nos daría un médico, ¿no? Pero bueno, en ese momento no existían esos conceptos, entonces se trataba con medicina más natural. Pero bueno, lo importante es que este grupo de mujeres que comenzó a estudiar el sistema reproductor, dentro de esas mujeres se destacaba Trótula, ¿no? Este es un dibujo, obviamente no es una foto, no había cámaras para sacar fotos en ese momento, pero es un dibujo, un retrato de Trótula, así que se cree que nació así. Bien, acá dice, ¿no? Es como que esta mujer, Trótula, hizo diferentes tratados de anatomía y fisiología femeninas, comenzaron primero por lo femenino. El más famoso es Las enfermedades de la mujer, ¿sí? Era un libro en donde no solamente se escribían las enfermedades con nombres que se relacionaban a veces a los síntomas, ¿no? Sino que estaban descritos justamente los síntomas, las formas de curarse, los signos, o sea, qué es lo que veían, ¿no? Había llagas, había sangre, había, ¿no? Qué era lo que pasaba en el cuerpo de esa mujer. Se describe el proceso de la menstruación, el embarazo, el parto, el control de la natalidad, el control de las enfermedades en el útero, en las vías urinarias. O sea, realmente fue algo muy novedoso para la época, muy controversial, obviamente, por supuesto. Eh, y también era un poco extraño que lo haya hecho una mujer, ¿no? Eso fue raro porque en ese momento las mujeres estaban más destinadas a quedarse en la casa y cuidar a los hijos, etcétera, ¿no? Así que también sonaba un poco extraño que lo hicieran una mujer o un grupo de mujeres. Así que muy, muy controversial para la época. Esta mujer Trótula decía esto, ¿no? Lo que pusimos acá en el texto. Sostenía que las médicas especialistas en esta disciplina, o sea, en toda la parte ginecológica, debían ser mujeres. Tanto por tener conocimientos personales, ¿no? Si yo soy mujer, supuestamente entiendo mejor el cuerpo de la mujer, como por el pudor que provocaban las mujeres ser revisadas por médicos hombres. Eso hoy por hoy sigue vigente, ¿no?
quizás uno como mujer se siente más cómoda yendo a una ginecóloga que es mujer que yendo a un ginecólogo que es varón. A ver, lo tenemos que pensar siempre como, es un médico, o sea, se dedica a hacer esto, no hay nada extraño en eso, ¿no? Pero hoy por hoy pasa muchísimo que uno se siente más cómodo, una como mujer se siente más cómodo con una médica mujer. Y si hablamos de los varones, les pasa lo mismo, ¿no? Cuando van al proctólogo, que es el médico que se encarga de revisar toda la parte del sistema reproductor, es mucho más frecuente que haya proctólogos varones, simplemente porque se comprobó que las personas, los hombres, eligen más un proctólogo varón que un proctólogo mujer, porque quizás les da pudor que una mujer revise los órganos sexuales, ¿no? Y lo mismo pasa con las mujeres. Bueno, en ese momento se comenzó a creer esto, esta parte que la podemos relacionar con la parte social cultural hoy en nuestros días, bueno, en ese momento también estaba vigente, ¿sí? Ahí va. ¿Se me escuchó? Hola. Sí, sí, ¿Sí? pero perdón que Hola, jeje. ¿Cómo? Perdón que la interrumpa, No, pero no, no. Dylan avisó por el grupo Sí. ¿Le han que, dado mal internet? que, que le ando mal el wifi. Sí, eso. Ah, bueno. Perdón, sí, Sí, no, no, tranqui, era eso. tranqui. Sí, lo veo que se está desconectando y desconectando, pobre. Bueno, no pasa nada, de última, si no se puede conectar. Ahí está, Ah, bueno, buenísimo, sí, vi que estabas, pero no sabía si ahí me estabas dejó entrar. conectado bien, digamos. Bueno, de última, si ves que Toma. se te va y eso, No, no sé, tipo, entraba, me parecía reconectando, me sacaba y me metía de sí, nuevo. viste, a mí también me están Pero ahí dando mal, desapareció y pero me dejó. bueno, mejor, buenísimo. Después de última, igual si se te llega a desconectar No, por pero no X sé por qué, motivo, porque los otros días me andaba re bien. Hoy no sé qué fue el problema. sí, es que a Tampoco a mí, otra clase no me puedo unir. Creo que era la de claro. inglés. Ah, bueno, bueno, tranqui, tranqui, no pasa nada. Sí, a veces anda mal, a veces es el propio Zoom o a veces es la conexión, anda a saber. Pero bueno, si de última se te llega a desconectar y ves que no podés, intentás y no te puedes unir, después te mirás la clase que la subimos a YouTube y listo, no te das drama. Ok. Bien, buenísimo. Entonces, también esta chica, Trótula, afirmaba, como dice el texto, que los problemas de fertilidad podrían llegar a tener un origen tanto como de la mujer como del hombre. O sea, despegó, ¿no? Digamos que le fueron con de todo, le cayeron con de todo, porque claro, en ese momento cuando una pareja no podía tener hijos, automáticamente era culpa de la mujer, porque era la mujer la que llevaba el hijo, ¿no? O sea, era imposible que se planteara que un hombre podría tener algún problema de fertilidad o algo por el estilo, o sea, inconcebible. Y ella fue la primera mujer en decir, pará, o sea, es como que un bebé se hace de dos partes, pueden tener problemas ambas partes, o sea, ¿por qué cargamos solo a la parte femenina, ¿no? O sea, hiper controversial. Vino a armar un lío la mujer, bueno, nada. Obviamente todos sus colegas masculinos la ignoraban, le hacían bullying, como diríamos hoy, fue muy desprestigiada, tal cual muchas mujeres a lo largo de la historia de la ciencia, que ha pasado en múltiples ocasiones, pero, sin embargo, sus estudios aportaban mucha información a la época y posterior también, y al día de hoy quedó justamente como una precursora en todo el tema del sistema reproductor femenino, y quedó como una persona fundamental para la ciencia, sobre todo para la medicina y el campo de la reproducción, ¿no? Así que bueno, le vamos a agradecer siempre. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta de nuestra amiga Trótula? No, No. estamos bien. No, sencillito, ¿no? No, Buenísimo. Una pregunta, nuestra clase termina a las 12, ¿no? Sí, Sí. sí, perfecto, bien. Porque no sé si cuando se me reconectó continuaba el horario o vieron, bueno, no sé. Bien, acá hay una actividad 6 que lo mismo, si quieren hacerlas pueden hacer, eso siempre suma y si no, no. O sea, ya no es obligatorio. Bien,
Y acá ya arrancamos directamente con la reproducción en el ser humano. ¿Se bancan un ratitito más y empezamos a ver este tema? ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo, genial. Ok. Bien, entonces arrancamos con el cuerpo humano. Ya siempre recordando que para la ciencia el ser humano es un animal más, ¿no? Y ya hicimos toda la introducción con los diferentes tipos de fecundaciones, interna y externa, que abarca la reproducción en los animales, nos metemos ahora de lleno directamente al ser humano. Obviamente el ser humano tiene fecundación interna porque es un mamífero, y habíamos dicho que mamíferos, aves y reptiles tenían este tipo de fecundación. Esto significa que la unión del óvulo femenino y el espermatozoide masculino se produce dentro del cuerpo de la hembra, que en este caso es la mujer, ¿no? Nosotros llamamos hembra en los seres humanos a las mujeres y macho a los varones o a los hombres. En este caso, como tenemos fecundación interna y el esperma debe ingresar al cuerpo de la mujer, lo hace a través del pene, que es el órgano copulador masculino, ¿sí? Y tenemos como órgano reproductor o copulador femenino la vagina. Perfecto. Dentro del cuerpo de la hembra, recordamos, dentro del cuerpo de la mujer, que se debe producir la ovulación, que es la salida del óvulo del lugar en donde se produce, que es el ovario, para posteriormente encontrarse con los espermatozoides. ¿Sí? Estamos haciendo un repasito de lo que era la fecundación interna. Bien, además de los seres humanos ser considerados mamíferos, también son placentarios. Esto significa que presentan una placenta que se forma durante los primeros meses de la gestación, a la cual es como un receptáculo, como una bolsa o una membrana que envuelve al feto, o sea, que luego se transforma en un bebé, en donde ese feto permanece resguardado dentro de esa bolsa con la temperatura, la presión y el clima adecuados, y a su vez se genera en esa placenta un cordón que se une a la parte central del feto, futuro bebé, que es por donde se va a alimentar, ¿no? Que es el cordón umbilical, el que creo que todos alguna vez hemos escuchado. Esto genera una unión o un vínculo entre el feto y la mamá, en donde todo lo que come la mamá se pasan parte de esos nutrientes al bebé, y etcétera, ¿no? De lo que come, toma o consume en general. Bien, eso es la placenta. Compartimos placenta con un montonazo de animales, con todos los mamíferos, con la gran mayoría, no, todos no, pero la gran mayoría de los mamíferos presentan placenta, ¿no? Bien, buenísimo. También habíamos dicho que una de las características de la fecundación interna, que lo podíamos asociar a ellos animales, era que la hembra cuida a las crías. Si lo trasladamos al ser humano, es lo que sucede cuando nosotros tenemos un bebé o nosotros fuimos bebés, nuestros papás nos cuidaban celosamente. Esto es porque, por lo general, los animales que presentan fecundación interna, entre ellos el ser humano, tienen de a pocas crías, ¿no? En cada nacimiento. Por lo general es una, pero bueno, pueden ser 2, 3, 4, si sos Apu de los Simpsons puedes tener hasta 8, pero mucho más no, porque simplemente es por una cuestión anatómica, el cuerpo de la mujer no soportaría más de 8 bebés, aunque haya habido casos, ¿no? O esos bebés tendrían diferentes tipos de inconvenientes, y etc. Pero bueno, por lo general son pocas crías que presentan mucho cuidado parental luego de su nacimiento. A veces sucede en el reino animal de que las hembras no cuidan tanto a sus crías, porque cuando las crías nacen, ya nacen con las adaptaciones como para valerse por sí mismas, para ir a buscar el alimento, para conquistar otro territorio, hasta para reproducirse. Pero por lo general en los mamíferos no ocurre eso. Las crías nacen vulnerables, tienen que aprender cómo alimentarse, tienen que aprender a caminar, tienen que aprender a cuidarse.
¿no? Aprender a hablar, en nuestro caso, o sea, o en el caso de muchos mamíferos, diferentes formas de comunicarse, ¿no? O sea, el ballenato bebé que nace de la ballena hembra adulta no sabe cómo comunicarse, ¿no? Tiene que aprender todos los sonidos que hace la mamá, las rutas migratorias, cómo conseguir alimento, ¿no? Así que eso sucede en la gran mayoría de los mamíferos, por eso el cuidado parental. Bien. Acá lo que decíamos en el texto, en los seres humanos, dicho número está reducido, en la mayoría de los casos, a una sola cría por parto, y el vínculo con el cuerpo de la madre continúa cuando tomamos la teta, aunque no tan estrechamente durante el periodo de lactancia, ¿sí? Ya no existe ese vínculo con la placenta, que era hiper estricto, pero sin embargo seguimos dependiendo de nuestras mamás cuando, por ejemplo, tomamos la teta, ¿sí? Y somos bebés. Bien, entonces, dice el texto, como producto de millones de años de evolución, los bebés humanos nacen totalmente dependientes del cuidado de sus padres, a diferencia de otros mamíferos en los cuales las crías poseen la capacidad para desplazarse por sus propios medios a las pocas horas de nacidas, ¿no? Si pensamos cómo nace un Bambi, ¿no? O sea, un ciervito, por ejemplo, o un caballo, o un elefante, o un gatito, a las pocas horas de haber nacido ya se puede parar, ¿no? Quizás al otro día ya pueda caminar. En los seres humanos no pasa eso, tienen que pasar un par de meses como para que empecemos a gatear, ¿no? Después nos paremos con ayuda, después caminemos solos. Así que tenemos bastantes similitudes con algunos mamíferos y otras no tanto. Dice el texto, esto es en parte consecuencia del tamaño del cerebro en los humanos. Si los humanos nacieran con el cerebro completamente desarrollado, el tamaño del cráneo sería tal que el bebé no podría atravesar el canal de parto. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Lo que venimos diciendo más o menos hace 3 o 4 clases, crecemos, ¿no? Crecemos en tamaño, no tenemos el mismo tamaño que cuando nacimos. Y cuando crecemos, crecen todos nuestros órganos, no solamente es que se nos estiran los huesos y los músculos, ¿no? Crecen todos los órganos. El tamaño, por ejemplo, una forma muy fácil de saberlo. Si ustedes cierran su puño y agarran la otra mano y envuelven ese puño que cerraron, ¿sí? Ese es el tamaño que tiene su corazón, el de cada uno de nosotros. Si le pedimos que haga esto a una persona que está en primaria, que sé yo, que tiene 6 o 7 años, nos vamos a dar cuenta de que su corazón es mucho más chiquito que el nuestro. Si lo hacemos con un bebé recién nacido, su corazón va a ser muchísimo más pequeñito, ¿sí? Entonces, los órganos crecen a medida que crecemos nosotros. Lo que el texto nos está queriendo decir es que si nosotros nacemos con nuestro, por ejemplo, nuestro cerebro completamente desarrollado, o sea, tamaño adulto, digamos, directamente tendríamos una cabezota y no podríamos atravesar el canal de parto de nuestra mamá, ¿sí? Sería imposible. Entonces no le quedó otra a la evolución que hacer nacernos chiquititos y después crecer, ¿sí? O sea, no significa que otros animales no hayan hecho eso, no hayan nacido con el cráneo pequeño y después crecieron. Sí, todos los animales crecen. Pero el tamaño con el cual nacieron esos animales, cerebral, les dio la oportunidad de ya poder, por ejemplo, pararse o ir a buscar alimentos, cosa que en el ser humano eso no pasa, ¿sí? O en los monos, la gran mayoría de los monos también sucede algo muy parecido al ser humano, ¿no? Bien, dice la última oración, es por eso que los humanos nacen menos desarrollados que otros primates y requieren más cuidados luego del parto. Ok, y creo que lo vamos a dejar acá. En la clase que viene arrancamos con el sistema reproductor masculino. Que nada, empezamos con el masculino porque es más corto, nada más que por eso. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? No, ¿No? Más o menos. todo bien. Bien, más o menos se entendió la idea general. Buenísimo.